Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Dios dijo: Toma a tu hijo único, el que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrado, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos enseñe a conocer estos misterios de amor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros para hacernos comprender este regalo de la adoración que nos enseña a vivir tu presencia, de amar, de bendecir,
de santificar el santo nombre de Dios, que nos lleva siempre a la bendición, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, en este domingo, la primera lectura es tomada del Génesis capítulo 22. La fe como confianza en Dios, que es bien importante en el ciclo de Abraham, probablemente en el momento culminante de lo que Dios pide al Padre del pueblo. Ahora Abraham será probado en su fe. Si verdaderamente es fiel a Dios, que Dios lo llamará. Abraham, él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham levantó allí el altar, y apiñó la leña. Entonces Abraham alargó la mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Eso nos muestra que Dios quiere conducir a esta historia de promesas a sus hijos. Se pide lo imposible para que todo termine siendo mucho más humano, teológico y entrañable. En este texto se pretende mostrar que Abraham, el padre del pueblo, sabe renunciar a todo. Es un relato heroico donde los halla para poner de manifiesto la fuerza de la fe de un pueblo que todo se lo debe a Dios. Alguien se preguntará: ¿cómo es posible que Dios exija todas estas cosas? El sacrificio de Isaac ha sido interpretado en toda la tradición judía y cristiana como anticipo de muchos anhelos y deseos de salvación y redención. Si ahora a Abraham se le pide que renuncie a su futuro, a su heredero, es porque se quiere poner de manifiesto que nuestro futuro está en las manos de Dios, de la promesa y la alianza. Es por eso que la oración nos hace entender esa voluntad, para que nosotros podamos ser firmes en la fe y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, la proclamación de este Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Que a pesar de nuestras miserias, debemos tener fe, porque tenemos un Dios que se preocupa por la humanidad. Somos siervos, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Pero el Señor viene a romper las cadenas, y nosotros ofreceremos un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Ahora, la segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo a los romanos. El amor de Dios se hace presente en la vida de Cristo. Esta lectura nos quiere volver sobre el sentido del sacrificio como ofrenda a Dios. San Pablo, en esta carta de la fe y la libertad humana, se expresa con una fuerza que desconcierta a veces. El texto se nos presenta de una forma lírica y retórica, con una serie de preguntas que termina en una doxología o alabanza. Es un himno al amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, en su vida, en sus sufrimientos, porque es en los sufrimientos donde la prueba del amor llega a su punto culminante, porque se hace esencia de amor, darlo y ofrecerlo todo. Dios lo ha hecho así por medio de Cristo su Hijo. Este himno canta la bondad de Dios con la humanidad, precisamente para que no tengamos miedo de creer en Dios. Es verdad que se afirma que Dios no le ahorró el sacrificio de su vida a Cristo, su Hijo, pero es para subrayar con mayor vigor que Dios es capaz de darlo todo por nosotros. Enviará a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que nosotros podamos encontrar el sentido de la vida. Ahora en el Evangelio de la Transfiguración, el Señor tomará consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subirá aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfigurará delante de ellos. En el tiempo de Cuaresma, siempre meditamos ese texto de la Transfiguración, aunque también se celebrará el 6 de agosto. Esos son los 3 discípulos que están en torno a Jesús, también en otros momentos particularmente importantes. San Marcos capítulo 5, verso 37. Los llevará a un monte alto. Son tan numerosos en este pasaje los temas teológicos que se expresan mediante símbolos, que también esta indicación asume su valor por su fuerza evocadora. También aquí
se hará la referencia inmediata en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 24, verso del 12 al 18. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y Éxodo capítulo 34, verso 29 y siguientes. Lugar de la manifestación de Dios y del brillo resplandeciente en el rostro de Moisés, pero el Señor Jesús será el nuevo Moisés. Pero ellos estarán aparte solos. El texto griego expresa con una fuerza particular la exigencia de soledad, que estarán aparte, y este término es característico del Evangelio de San Marcos. Ahora acontecerá algo especial, se transfigurará delante de ellos. Este fenómeno recuerda el rostro resplandeciente de Moisés después del encuentro con Dios sobre el monte. Éxodo capítulo 34, verso 29 y siguiente. San Pablo, al usar este verbo, en 2 Corintios capítulo 3, verso 12, hasta el capítulo 4, verso 6, imprime en él un significado nuevo, es decir, en el sentido de una luz permanente, que es la contraseña del rostro de los creyentes. Sus vestidos se volvieron resplandecientes. Es una imagen frecuente de los escritos apocalípticos, para expresar la gloria de Dios, de la cual serán revestidos incluso los salvados en la resurrección. En la transfiguración, esta gloria futura se manifiesta en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, que es el escritor sagrado. Dirá que sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún batanero del mundo puede dejarla así. Se aparecerá Elías y Moisés conversando con el Señor Jesús. Vemos que Elías y Moisés, según la tradición bíblica, representan la ley y los profetas, y ambos están en relación estrecha con el monte Sinaí. Su presencia siempre sobre el monte significa que Jesús lleva a su cumplimiento el Antiguo Testamento. El profeta Elías tiene también su propia importancia escatológica, por cuanto después de haber sido llevado por Dios al cielo sin morir, en 2 Reyes capítulo 2, verso 11 al 13, regresaría antes del fin del mundo. Malaquías capítulo 3, verso 23. Por consiguiente, en este aspecto, él preanuncia la aparición final del Señor Jesús como juez de la historia. Pero, ante este acontecimiento, San Pedro tomará la palabra y dice a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. San Pedro, que será nuestro primer papa, con alguna semejanza con el pasaje de la confesión de Cesarea. También aquí Pedro interviene con palabras en sí acertadas y hermosas, pero que ocultan una comprensión muy superficial, limitada de la realidad del Señor Jesús, y que se dará a través de sus enseñanzas, anunciando el reino, la buena noticia. Pero esa intervención que tendrá San Pedro no se le tendrá en cuenta, no porque no sea importante, sino que su intervención no es adecuada, que interviene con asombro y a la vez con miedo. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que recordaban el periodo transcurrido en el desierto, los hebreos solían construir unas tiendas con un significado claramente simbólico, por cuanto se expresaba así el cumplimiento de las expectativas y el logro de la meta después de un camino fatigoso. El término griego que usa aquí San Marcos y que traducimos por tienda es el mismo que indicaba la habitación de Dios en medio del pueblo durante el camino hacia la tierra prometida. Estos significados deriva por consiguiente en la idea de una situación que se alcanzará solamente al final, después de todas las vicisitudes de la historia humana. El despiste de San Pedro, que el Evangelio de San Marcos subraya de un modo especial, consiste precisamente en tener la ilusión de ver en la transfiguración del Señor Jesús la llegada del tiempo final y en desear que esta presencia gloriosa de Dios no deja de manifestarse desde ahora, y que nosotros como creyentes la vivimos en la Eucaristía. Pero esta situación de susto evidenciará estas reacciones ante estas manifestaciones tan inesperadas y extraordinarias del poder y la gloria del Señor. En el verso 7, se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Es una imagen característica del Antiguo Testamento para indicar la presencia de Dios en medio del pueblo. Éxodo capítulo 16, verso 10 y Éxodo capítulo 24, verso 15 y siguientes. Es un elemento constante en los relatos de manifestaciones extraordinarias de Dios o teofanías, que son las manifestaciones de Dios. Éxodo capítulo 40, verso 34 y siguientes. Primera de Reyes, capítulo 8, verso del 10 al 13. Esto también será una señal de la aparición final del Señor.
San Marcos capítulo 13, verso 26. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. El Evangelio de San Mateo, en el texto paralelo, precisa que era una nube luminosa y subraya así la intensidad de la presencia de Dios. También los discípulos, como representantes del nuevo pueblo de Dios, están involucrados en esta nube. Y sale una voz de la nube: este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Este elemento y las palabras pronunciadas por el Padre establecen una relación estrecha entre la transfiguración y el bautismo del Señor Jesús. Todos los tres sinópticos, que son los evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas, subraya el valor de la transfiguración, que tiene la finalidad de sostener a los discípulos en su propósito de seguir al Señor Jesús. Existe además una referencia a Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, y cuyas funciones el Señor Jesús representa el cumplimiento, y al mismo tiempo declara el fundamento de su realidad única como Mesías, y proclamada en la confesión de Pedro en Cesarea. El Señor Jesús es el Mesías, el ungido, porque es el Hijo de Dios, que ha sido enviado para salvar a la humanidad. Este pasaje, que nos presenta la manifestación gloriosa de Dios en Jesús, tiene como relación las teofanías del Antiguo Testamento que ya hemos mencionado. Ya no es Dios el que se manifiesta en forma o con señales humanas, sino que es la naturaleza humana del Señor Jesús que se manifiesta en la luz divina plena. Ya no es Dios el que desciende hacia el hombre, sino que es el hombre el que asciende a Dios para participar plenamente de su gloria. Jesús es indicado como el Mesías libertador de parte del hombre. San Marcos capítulo 8, verso 29. De su parte, como el Hijo del Hombre, debe sufrir. San Marcos capítulo 8, verso del 31 al 33. Y trae el juicio sobre el mundo. San Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Y de parte del Padre, como Hijo suyo, único y amado. Esa gloria quedará de manifiesto a todo el mundo al final del camino del Señor Jesús, para quien lo ve en la cruz. San Marcos capítulo 15, verso 39. Después de la transfiguración, se coloca también el término secreto mesiánico. El secreto debe cesar con la resurrección. En efecto, precisamente en la resurrección, se le ordenará expresamente que no calle, sino que diga a sus discípulos que regresen a Galilea, donde lo verán, como se los ha dicho. El discípulo que escucha la voz del anuncio y vuelve a Galilea, acoge el llamado y lo sigue, hasta perder su vida por él y por el Evangelio. San Marcos capítulo 8, verso 35. Sin avergonzarse de él, ni de sus palabras. San Marcos capítulo 8, verso 38. Acogiendo el imperativo de Dios, escúchenlo. Extenderá su mirada ya más allá de todo secreto. Se disuelve todo misterio y lo ve resucitado, transfigurado en la propia vida, transfigurada en su seguimiento. La transfiguración del Señor Jesús está descrita como esplendor y luz plena. Son los términos para expresar el mundo celestial, que así como ahora resplandece en el rostro de Cristo, resplandecerá al fin sobre todos los elegidos. Los discípulos contemplan directamente el esplendor de esta luz. La que irradiaba el rostro de Moisés era tan solo un reflejo suyo, pero también ese reflejo era tan fuerte que Moisés tenía que colocarse un velo sobre el rostro. Éxodo capítulo 34, verso del 29 al 35. En cambio, los discípulos contemplan la gloria del Señor Jesús, el Maestro, gloria que recibe del Padre como Hijo único. San Juan capítulo 1, verso 14. Sin velo alguno, les gustan y ven lo que el ojo nunca vio y que Dios preparó para los que le aman. Es la gloria de Dios que se nos da en la plenitud y de la vida. Y como lo dirá el Señor Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, verso 11. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, que manifiestas tu amor y tu ternura para salvar a la humanidad, para darnos a conocer tus misterios de amor. Envías a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, para vivir esta buena noticia, ya que es el pan vivo bajado del cielo, para quedarse en el corazón de la humanidad, en el regalo de la Eucaristía. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos dones y carismas, que nos lleva a dar pasos firmes en la fe, y nos une el corazón de la Iglesia a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos,
comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización y así el Señor Jesús poderse quedar en cada corazón, para transformar las vidas de aquellos que viven en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, o que han sufrido alguna situación difícil en su historia, que han llevado cargando y que por esos momentos difíciles han tomado decisiones a la ligera, mendigando amor, o huyendo de los brujos, tratando de buscar respuestas, pero que los lleva a cargar cadenas, ataduras, maldiciones, y por esos momentos de angustia y desesperación, que lleva a caer en los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, la forma en que el diablo sutilmente engaña a los hijos de Dios, para que haya tristeza, angustia, depresión, y todo se desencadene en guerras, para que la humanidad se mate a sí misma. Pero que a pesar de esos momentos difíciles que vive el mundo, por esta pandemia, por esas ideas de libertinaje, de abortos, de ideología de género, implantar una ley de esclavitud, nosotros como creyentes, que hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios, que viene a salvar a la humanidad, a través de la oración, de meditar y vivir la palabra de Dios, y que los sacramentos se hacen vida, en especial la Eucaristía. El Señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad, el Señor que nos lleva a vivir su presencia, no solamente para orar por nuestras necesidades, sino también orar por el mundo entero, por este planeta hermoso que nos dio, para que sepamos cuidar, orar por las naciones y los gobernantes, que tienen la gran responsabilidad de dirigir una nación. Hay de aquellos que traen leyes de muerte, que oprimen a sus hermanos, porque los gobernantes están para ayudar y servir en la parte social, económica, de cuidar, de ayudar y servir a sus hermanos, dando trabajos dignos, cuidando la educación de nuestros niños y jóvenes, que serán el futuro del mañana, que somos responsables de la vida de nuestros hermanos, de ayudarnos unos a otros. También oramos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio y ser bendición para sus generaciones futuras, que se dan en el amor y en la fidelidad a Dios. También oramos por todos los hermanos que han sido contagiados por este coronavirus. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte y poder ver el milagro de la vida sobre estos hermanos nuestros, como también pedimos los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, que la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas podamos ver estos milagros, porque nuestro Dios viene a sanar y a liberar, que lo imposible es posible, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos a nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos, que estos momentos son difíciles, pero el Señor está con ustedes, porque nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo, que el Señor les ayudará a salir adelante, dando gracias por las bendiciones que derramó en ese ser querido. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para Él la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. En estos momentos se entrega tu petición, tu necesidad. Sé que son momentos difíciles, pero somos hijos de Dios, que si oramos con fe, reclamamos sus promesas y vivimos el regalo de la Eucaristía, llegará el momento indicado, el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios, a través de la oración, nos transfiguramos, sentimos su presencia, que nos da paz, amor, felicidad, de entender el propósito de Dios en nuestras vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Feliz día domingo, día del Señor, donde tú y yo hablamos de sus maravillas. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.